Señores, buenos días, por favor. En breve vamos a estar dando inicio a la sesión del día de hoy. Le pedimos también, a su vez, que registren su asistencia en el chat de la sesión de hoy y colocando su nombre completo y su número de DNI. Muchas gracias. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, Sí, hola. bueno, sí, se le escucha, doctor. Buenos días. Sí, ¿Qué tal? buenos Buenos días. días. Ya, no sé, ¿me avisas al momento que empezamos? Sí, doctor, ya lo hice como anfitrión. Esperamos 2 minutos más y usted ya empieza, doctor. No hay ningún inconveniente. Ya, correcto. Entonces, ya estoy conectado, esperando para empezar más bien para compartir mi pantalla. Sí, doctor, ya Ya, lo me hice avisa como cuando anfitrión. empezamos. Ya, Ya listo, me puede avisas, me compartir su avisas. pantalla. Listo. Me avisas para empezar, ya, listo. Correcto. Doctor, ya podemos dar inicio a la clase de hoy.
Doctor, como le decía, ya podemos dar inicio, si ya usted lo tiene por conveniente, podemos iniciar ya. Ok, ahora lo llamo. Hola, ¿ahí me escuchas ahora sí? Sí, doctor, se le escucha bien. Ya, sí, sí, hace un rato no sé qué sucedía, pero bueno, vamos a empezar. Mira, voy a compartir mi pantalla para poder iniciar, ¿ya? Bueno, sí, a ver, Sí, doctor, ya lo hice con anfitrión también del otro equipo. sí, sí, estoy volviendo a entrar nuevamente. No sé qué habrá pasado hace un rato, estaba bien y de pronto ya no. Ya se ve su pantalla, doctor.
¿Empezamos entonces? Sí. Correcto, doctor. Iniciamos entonces. Listo, muy buenos días, muchas gracias. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. Como ustedes saben, teníamos programado una vamos a llamarle evaluación, ¿no? Y en esta evaluación la idea es un poco reconocer ciertos conceptos muy importantes dentro de lo que significa la administración financiera gubernamental. No, por esa razón tenemos diversos documentos, los cuales vamos a remitirles, ¿no? En verdad, como yo les expliqué en una sesión, la primera me parece, ¿no? Necesitamos definitivamente, para ser buenos usuarios del sistema y de todos los sistemas en general de la administración pública, es conocer lo que es la normatividad, ¿no? Eso ya lo habíamos conversado. Y entonces por eso quedamos en enviarle una serie de documentos, ¿no? Básicos dentro de la gestión pública. Entonces, uno de los documentos probablemente más usados dentro de la gestión pública es este de aquí, ¿no? El documento de la directiva para la ejecución, ¿no? Como ustedes saben, este documento para la directiva para la ejecución podría decirse, el primer paso, ¿no? Para lo que es ya la consolidación del gasto público, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado hablar del compromiso, de la certificación, ¿no? Seguramente han escuchado hablar de la certificación, ¿verdad? Pero en realidad ni el compromiso ni la certificación terminan siendo, pues, en general, el inicio de la ejecución, ¿no? El inicio de la ejecución es desde lo que llamamos la fase de vengado, ¿no? ¿Qué cosa es el de vengado? Como ustedes seguramente ya conocen, ¿no? El de vengado es ni más ni menos que, en este caso, la consolidación del gasto, ¿no? Cuando nosotros hablamos de vengado, es porque definitivamente han cumplido con el servicio, nos han entregado bien, ya se ha avanzado la obra o se ha culminado la obra, nos han entregado la maquinaria, el equipo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? Cuando hablamos de ejecución, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Dice directiva para la ejecución, ¿no? Entonces, el valor que nosotros vamos a encontrar en el CIAF y en el SIGA, ¿no? No es tanto por el tema de la certificación o los compromisos, ¿no? El valor que nosotros vamos a encontrar en este caso, en ambos sistemas y en todos los sistemas, ¿no? Siempre cuando nos midan, siempre cuando nos evalúen, vamos a estar hablando de lo que es la ejecución, ¿no? Si tenemos alguna visita de Contraloría, ¿no? O de algún órgano rector, siempre cualquier medición, cualquier evaluación, ¿no? Observación, ¿no? Está en base a lo que llamamos la ejecución presupuestaria, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando hoy día con la Directiva 2-2021 EF 50.01, ¿no? Esta es la directiva, digamos, marco, ¿no? Ahora, si alguna institución necesita regular el tema de la ejecución, ¿no? En ese caso vamos siempre a trabajar con esta directiva. Hay algunas instituciones que esta directiva, desde luego, la moldan, ¿no? Le dan forma de acuerdo a su propia realidad,
¿no? Cada institución tiene su propia realidad. Entonces, sin embargo, si habláramos de agricultura, de educación, de salud, de turismo o del sector, si estuviéramos hablando, no sé, justicia, el Congreso, todos trabajan y nos basamos en esta directiva de ejecución, ¿no? Y esta directiva de ejecución es la que justamente nosotros vamos a utilizar para lo que es nuestra evaluación que vamos a tener en la próxima sesión. No es importante para mí que se haga esta evaluación. Entonces, van a ver ustedes próximamente en estos minutos que en esta directiva vamos a encontrar todas las pautas que debemos tener en consideración para lo que es el registro de información en el CIAF, ¿no? Entonces el CIAF solamente es solo es una herramienta, ¿no? Esto hay que entenderlo, ¿no? Es un sistema mecanizado donde ingresamos información. ¿Qué información? ¿Cuál información? ¿No? La información que tenemos justamente delimitada en esta directiva. Esta directiva es parte del material que yo les he alcanzado el día de hoy, ¿no? Entonces, hay mucho material actualizado, ¿no? Que como digo siempre, ustedes tienen que revisar si es que realmente queremos ser unos buenos usuarios del sistema. Bien, entonces como podemos ver, ¿no? Vamos a ver este material. Entonces, vamos a ir directo a lo que queremos, ¿no? Y vamos a ver. Hay información muy valiosa. Por ahí que había un participante que tenía mucha experiencia. Entonces, a este participante, ¿no? Le dijimos que una de las formas más rápidas de poder, no sé si ganar experiencia, pero por lo menos nutrirnos de información es leyendo, ¿no? Entonces, por eso es que aquí, esta mañana, como ustedes pueden ver, yo tengo, ¿no? Pasar esta directiva que establece las funciones, las obligaciones, los deberes, ¿no? De cada participante dentro de lo que es este sistema, ¿no? Ustedes saben que presupuesto o en general en la administración pública hablamos de sistemas administrativos, ¿no? Entonces tenemos el sistema administrativo de presupuesto público, ¿no? Entonces este sistema administrativo del presupuesto público empieza por establecer quiénes son los participantes, ¿no? El primer participante, ¿no? Que vamos a tener aquí es la oficina de presupuesto del pliego, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado, si no me equivoco, qué cosa es un pliego, ¿no? Lo habíamos intentado explicar en la segunda sesión, ¿no? Porque a veces nos centramos en lo que hacemos y a veces no vemos un poquito más allá. Y ese ver más allá significa entender, entre otras cosas, cómo es la lógica de gobierno, ¿no? Entonces, la lógica de gobierno me dice que tengo un pliego, no un pliego presupuestal, ¿no? Y este pliego presupuestal, a su vez, debajo tiene unidades ejecutoras, que ya habíamos explicado, como digo, en otra sesión, la diferencia entre un pliego presupuestal y una ejecutora. Y además tenemos las responsabilidades, ¿no? Como yo, responsabilidades, temas, ¿no? Que están dentro de una oficina de presupuesto. Ustedes también, a su vez, creo que ustedes son unidad ejecutora,
y como unidad ejecutora, de igual manera, tienen que reportar a un pliego, ¿no? Tienen que reportar a un pliego. Entonces, a ver, aquí, ¿no? Por ejemplo, dice el responsable de la administración, ¿no? Ahora, yo le pediría que ustedes tengan en claro el siguiente concepto. Por un lado tenemos la oficina de presupuesto que programa el gasto, ¿no? Ojo, acuérdense bien de esto. Hay una oficina de presupuesto que programa el gasto, programa. ¿Qué quiere decir que programa? ¿No? Esta oficina de presupuesto trabaja, entre otra información, con el plan operativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros hablamos del plan operativo o cuando estamos hablando del plan estratégico institucional, en el caso del pliego, lo que nosotros estamos estableciendo es una programación de tareas, de actividades, de metas presupuestales, ¿no? Esto está programado en función a las necesidades y a las prioridades institucionales. Entonces, yo quiero que ustedes me presten bien atención aquí, ¿no? Entonces, hay una oficina de presupuesto para la programación y hay una oficina de presupuesto para la ejecución, ¿ya? Entonces, hay que tener claro estos dos aspectos. Entonces, la programación es la oficina, ¿no? Que tiene que construir el plan operativo y este plan operativo tiene que establecer tiempos, tiene que establecer metas físicas, tiene que identificar roles de las oficinas, tiene que definir actividades y ese tipo de información. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante por cuanto, como ustedes saben, a nivel de gobierno, primero tenemos que empezar con la programación, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando la programación, ¿no? La programación 2023, ¿no? Entonces, ¿qué grado de certeza o cuántas posibilidades de error hay en la programación 2023? ¿No? ¿Qué grado de programación? ¿Qué grado de error puede haber? Entonces, la idea es que el grado de error sea el menor posible, ¿no? Porque ustedes saben que como resultado del plan operativo, nosotros vamos a tener lo que es el cuadro anual de necesidades, ¿no? Entonces, si yo tengo un plan operativo, ¿no? Que es una programación en el tiempo, luego de eso tengo un cuadro anual de necesidades. Y el cuadro anual de necesidades me va a dar como resultado lo que es la contratación, ¿no? Lo que es el plan anual de contrataciones para logística, ¿no? Entonces, tan importante como la ejecución es la programación. Ahora, ustedes seguramente han visto que durante el año se hacen modificaciones al presupuesto, ¿no? La idea tal vez puede ser de que no se den modificaciones al presupuesto. Claro, uno quisiera en lo posible que un presupuesto no hubiera sido modificado. Ese sería un ideal, ¿no? Pero ese es un ideal un poco difícil, ¿no? Por lo general, un presupuesto, ¿no? En cuanto a las actividades, en cuanto a las metas físicas, en cuanto a los soles que le corresponde a cada actividad, o en cuanto a las cadenas funcionales o a los clasificadores de gasto, por lo general sucede que es modificado, ¿no? Entonces, cuando es modificado, es porque la programación no se hizo quizás de una forma muy adecuada, ¿no? Pero bueno,
Entonces, estamos hablando de lo que es la ejecución, ¿no? Entonces, en la ejecución tenemos los pliegos, tenemos la unidad ejecutora, ¿no? Y entonces hay responsabilidades, ¿no? No es que el presupuesto se puede, digamos, ejecutar de una forma tan flexible que no hayan límites ni condiciones para el uso de este dinero, ¿verdad? Entonces, vamos con esto. Entonces, lo que nos dice esta directiva es que aquí tenemos en el presupuesto aquello que le llamamos gasto corriente y gasto de capital, ¿no? Esto puede ser una pregunta, por ejemplo, de la evaluación que tenemos en la próxima sesión, ¿no? La evaluación será en horario habitual, ¿no? Ustedes trabajan esta clase de 11 a 1, ¿no? Entonces, a efectos de no desorganizar sus tiempos, la evaluación se realizará en ese mismo horario, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pregunta que nosotros podemos hacer es, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Los dos tipos de gasto que están dentro del presupuesto. Entonces, vamos a tener que es el gasto corriente y además el gasto de capital, ¿no? Y ahí tienes la definición, ¿no? Podemos hacer una pregunta, por ejemplo, en gasto corriente, ¿no? ¿Qué cosa es el gasto corriente? El gasto corriente es el gasto destinado al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado, ¿no? Entonces ahí podemos hacerle la pregunta, ¿no? Y ustedes dirán verdadero o falso. Igual en el gasto de capital, ¿no? Son los desembolsos destinados al aumento de la producción o al incremento del patrimonio del Estado. Entonces, por ejemplo, si yo les digo un ómnibus o una camioneta, ¿no? ¿Será un gasto corriente o será un gasto de capital, por ejemplo, ¿no? Y aspectos así, ¿no? Si les digo papel, papel será gasto corriente o será gasto de capital, ¿no? Bien, se está avanzando, ¿no? Y ahora, así como tenemos gasto corriente, gasto de capital, también tenemos gasto en lo que es deuda, pero eso yo no creo que ustedes lo vean, deuda. También tenemos el gasto o la ejecución del presupuesto o la ejecución del gasto en lo que es, en este caso, lo que llamamos personal activo, ¿no? Aquí tenemos lo que es la 276 y la 728, ¿no? Por ejemplo, para algunos de ustedes que de repente no conocen mucho todavía de gobierno, aquí hay una diferencia entre lo que es una 276 y una 728, ¿no? Entonces, tenemos seguramente personal, servidores, que pertenecen a la 276 y tenemos servidores que pertenecen a la 728, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de pertenecer a la 276 y cuál es la diferencia de pertenecer a la 728? Entonces, la 276, ¿no? Es un antiguo régimen de la carrera administrativa, ¿no? Más o menos por el año 80, ¿no? Es como lo que intenta hacer hoy en día Servir, ¿no? Con la nueva carrera de méritos, ¿no? De la administración pública, por los años 80, ¿no? Se creó el decreto legislativo 276, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, esto sí fue una carrera, ¿no? Dependiendo cuántos años de educación tenía usted, cuántos años de experiencia, si tenía más títulos y grados. Entonces, cada trabajador se incorporaba a un determinado nivel jerárquico dentro de la institución. Y luego se creó el régimen 278, la 728, ¿no?
llamado también régimen privado, ¿no? Que se hizo extensivo luego a diferentes instituciones. Y así, entonces cuando nosotros queremos conocer, ¿no? Y empezar a ejecutar, ¿no? Siempre, a mí me preocupa mucho cuando yo empiezo, cuando en los equipos que yo manejo, ¿no? Cuando he sido jefe de presupuesto, ¿no? Lo primero que intento saber es con qué equipo cuento, ¿no? ¿Con qué equipo cuento? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me ha tocado instituciones donde eran muy grandes y pagábamos o teníamos trabajadores del régimen 276, ¿no? Entonces, tener trabajadores del régimen 276, primero, ¿en qué sector nos encontramos? ¿No? Podemos encontrarnos en el sector salud, educación, pero lo que también tenemos que saber, miren, acá ellos hablan en la directiva del personal activo y solamente menciona las 276 y las 728. Pero lo que tenemos que saber es que adicionalmente a lo que es la 276 y la 728, por ejemplo, son educación, ¿no? Y en un momento más vamos a ver los clasificadores de gasto y vamos a ver que para el tema remunerativo, ¿no? Para el tema remunerativo, el sector educación tiene sus propios clasificadores de gasto, por lo que significa la carrera magisterial, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, ¿no? Que nosotros tenemos esta directiva, ¿no? Yo me estoy vertiendo sobre la directiva. La directiva de ejecución presupuestal lo único que hace es recordar. La directiva lo que busca es hacerte recordar la obligación que tenemos de conocer para poder usar el CIAF, para poder usar el SIGA, para poder usar cualquier sistema, el AIRS, de repente, ¿no? Por ejemplo, lo que saben de la AIRS, ¿qué cosa es el AIRS? Es el sistema, ¿no? Informático de registro de recursos humanos del sector público. Entonces, quien quiere saber de AIRS, por ejemplo, tiene que saber al dedillo, ¿no? Lo que es la normatividad, en este caso, por ejemplo, de la 276, la normatividad laboral de la 276, o la normatividad laboral de la 728, ¿verdad? O si es de salud, tiene que saber al dedillo la normatividad laboral de la carrera magisterial, ¿no? Entonces, pues, con esto les estoy mostrando que más allá de los sistemas, lo que es la normatividad, ¿no? Entonces también tienes acá los CAS, ¿no? Los CAS, los servidores CAS, ¿no? También tenemos los proyectos de inversión, ¿no? Los famosos proyectos de inversión. Ahora con el Invierte PE, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre la información que yo tengo en el Invierte PE y la información con la que voy a contar en el CIAF, especialmente para el tema de la ejecución, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja un proyecto de inversión? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son las genéricas de gasto? ¿No? ¿Cuáles son las específicas de gasto? ¿No? ¿Cómo cambia cuando la institución es la que justamente ejecuta la inversión, la que hace la obra? ¿Y cómo cambia cuando la institución, ¿no? Contrata a un tercero, llave en mano? ¿Cómo cambian esos factores? ¿Cómo cambia el pago? ¿No? ¿Cómo debo registrar el contrato? Y si lo hago yo, ¿cómo registro el adelanto del gasto en materiales? O si es que tengo que recibir una fianza, ¿no? ¿Cómo ejecuto esa fianza en el sistema? ¿Verdad? Entonces, todo eso es, ¿no? Por eso aquí lo único que está haciendo la directiva de ejecución es nada más decirte, ojo, vas a ser usuario de los sistemas, ¿ok? Entonces, al momento que estés viendo la ejecución o el gasto, tienes que reconocer todo esto, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ¿no? Por ejemplo,
Si ustedes tienen pensiones, entonces lo que son pensiones también tiene su propia, como diríamos, sus propias características, ¿no? Entonces ustedes tienen que conocerla. Y el tema de la meta presupuestal, ahora que estamos trabajando de la mano con CEPLAN, ¿no? Con lo que significa CEPLAN. Y la previsión presupuestaria, ¿no? Que es un documento que el pliego, con el cual el pliego pretende garantizar la disponibilidad de recursos, ¿no? Para atender las obligaciones de bienes y servicios y obras, ¿no? Entonces, aquí también, por ejemplo, la famosa previsión, ¿no? Yo a veces he pasado por algunas instituciones donde se le quiere pedir al jefe de planeamiento, de presupuesto, la famosa previsión, ¿no? ¿En qué consiste la previsión? Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar un contrato en vigilancia. Ya, yo voy a sacar un contrato en vigilancia. Muy bien, voy a sacar un contrato en vigilancia, o en limpieza, o en internet, ¿no? Y lo pienso firmar en noviembre del año 2022 para que perdure, para que dure hasta noviembre de 2023, ¿no? Entonces, como nosotros lo que estamos trabajando es, lo que estamos ejecutando en este momento es el presupuesto 2022, no estamos todavía ejecutando el presupuesto 2023, ¿no? Entonces, sin embargo, se ha, digamos, se ha creado este documento llamado la previsión presupuestaria, ¿no? Entonces, la previsión presupuestaria tiene por finalidad justamente servir como una especie de compromiso de pago a futuro, ¿no? Entonces, si yo tengo una previsión presupuestaria, significa que estoy aceptando el compromiso institucional de que voy a cumplir con el pago en el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces, eso es algo que quisiera que ustedes consideren, ¿no? Entonces, pregunto yo, y esta puede ser una pregunta de la evaluación de la próxima sesión, ¿no? Las previsiones presupuestarias se registran en el CIAF, ¿no? Las previsiones presupuestarias se registran en el CIAF, ¿no? Entonces, la respuesta es la siguiente, ¿no? Las previsiones presupuestarias no se registran en el CIAF. Ojo, las previsiones, porque acá estamos viendo la directiva de ejecución, ¿no? Y la directiva de ejecución habla de un concepto muy importante. ¿Cuál es ese concepto? La previsión presupuestaria. ¿Se registra en el CIAF la previsión presupuestaria? Claro que no. Y entonces, ¿cómo puedo enlazar ejecución presupuestal? ¿Cómo puedo enlazarlo con la ley de contrataciones? ¿Cómo puedo enlazarlo con el presupuesto 2023? ¿No? Porque es algo extraño, ¿no? Porque si no se registra en el CIAF, si no es parte de una certificación ni nada por el estilo, ¿cómo puedo yo entonces enlazarlo con lo que es la contratación pública y cómo puedo enlazarlo con todo lo demás? Entonces, repito, la pregunta, ¿la previsión presupuestaria es parte de algún registro en el sistema CIAF o en el SIGA o en el SEACE o en el AIRS o en el módulo CEPLAN o en el Invierte PE? ¿Ya? Entonces, la verdad es que no es parte de ninguno de estos sistemas. No, por el momento, la previsión presupuestaria solo es un documento, un papelito, ¿no? Un papel suscrito por el jefe de presupuesto y por el jefe de administración de una institución
¿no? O bien el jefe de presupuesto, o bien el jefe de administración, lo que hacen es suscribir el documento, que es nada más que una promesa o un reconocimiento de que en el siguiente ejercicio presupuestal se van a contar con los recursos necesarios para atender el gasto. Bien, entonces, como ven, estos temas son importantes, ¿no? Son el día a día. Por ejemplo, ahora que estamos acabando el año 2022, estoy seguro de que van a haber muchas solicitudes de previsión presupuestaria, ¿no? Ahora, acá hay un riesgo en realidad en el tema de la previsión presupuestaria, ¿no? Porque lógicamente una previsión presupuestaria debería quizás limitarse a un solo ejercicio. Es decir, si estoy en el año 2022, quizás podríamos dar una previsión presupuestaria hasta el 2023. Pero el tema es que, bueno, con las características que tenemos en este país, ¿no? Se piden previsiones presupuestarias por 2 o 3 años. O sea, quiero contratar una empresa de seguridad y hago un proceso con una previsión presupuestaria hasta el año 2025, por decir algo, ¿no? Por decir algo. Lógicamente, esto es un error, ¿no? Pero es un error de la norma, más que de aquel que finalmente se aprovecha del contexto y hace el pedido de previsión, ¿no? Porque claro, si la norma no termina siendo exacta y precisa, entonces lo que hace es hablar de la posibilidad de una previsión, pero no le pone un límite. O sea, si yo quisiera contratar a una empresa desde el 2022 al 2032 por 10 años, ¿no? Y ustedes saben que 10 años, lo que sería en este caso, contratar una previsión presupuestal para 10 años es arriesgado porque no sabemos cómo será la realidad ni siquiera de aquí al siguiente año, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros vamos a tener que manejar con mucho cuidado en lo que corresponde a la ejecución de recursos, porque de repente ustedes, por ejemplo, para el 2023 van a encontrar cuando empiece el año, ¿no? Empiece el año y ustedes se dan cuenta de que gran parte de los recursos del año 2023 ya están comprometidos en previsiones presupuestales otorgadas en el año 2022, ¿no? Entonces, podría ser que esto digamos, se preste a algún tipo de situación, ¿no? Que no debería, desde luego, suceder. Ok, entonces, sigamos viendo lo que es la directiva de ejecución, ¿no? Entonces, vamos a ver aspectos importantes. Esta directiva de ejecución, como lo que es la aprobación del presupuesto al inicio del año. Vamos a empezar, por ejemplo, el año 2023, ¿no es cierto? Vamos a empezar el año 2023 y entonces nosotros antes de iniciar la ejecución o antes de iniciar el gasto del presupuesto en el año 2023, vamos a necesitar de todas maneras que nuestro jefe, el titular del pliego y el jefe de la unidad ejecutora aprueben el presupuesto, ¿no? Para el año que empieza. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver. Acá viene lo conocido, ¿no? Lo que es la ejecución fiscal, ¿no? Desde hace más o menos 8 años se ha creado un mecanismo llamado PCA, ¿no? Por alguna razón se ha creado este mecanismo, el de la PCA, ¿no? Y se viene utilizando, no es el mejor, ¿no? Eh,
la PCA, ¿no? Se aplica, pues, para poder, en teoría, garantizar, ¿no? En teoría, poder garantizar la ejecución de gasto. Bueno, tienen la PCA, ¿no? ¿Qué cosa es la PCA? Hay que leerlo. No, si hubiera alguna pregunta, encantado también, ¿no? Encantado de si hay alguna pregunta, la pueden hacer, no tengo ningún problema, ¿no? ¿Qué cosa es la PCA? La programación de compromisos anuales. Sí, bien. Y ustedes pueden ver que en esta directiva utilizamos casi 2 hojas llenas de conceptos, ¿no? Para entender lo que es la PCA. Miren, para aquellos que ya conocemos un poco más, para aquellos que ya tenemos muchos años en este negocio de administración pública, ¿no? Vemos que esto de la PCA no es más que un problema, ¿no? En realidad, el fondo de la PCA no es un fondo, pues, que nos debería alegrar, ¿no? La existencia de este concepto llamado PCA más bien es un problema, ¿no? ¿Por qué? Les voy a explicar en palabras simples y sencillas cómo debemos entender la PCA, este concepto que lo vamos a encontrar por todos lados. ¿No? Entonces, la PCA es, a ver, cuando nosotros aprobamos el presupuesto público, detrás del presupuesto público, ¿qué cosa hay? Detrás del presupuesto público tenemos ni más ni menos que soles, ¿no? Porque detrás de todo presupuesto tienen que haber soles, ¿no? Entonces yo puedo tener el presupuesto de la nación, puedo tener el presupuesto público, pero todo presupuesto público debe tener soles, ¿no? Soles que lo respaldan, ¿ok? Soles que lo respaldan. No, es como que yo me pienso comprar de repente un auto nuevo y voy a la tienda de autos y firmo una serie de documentos y le digo al dueño de la tienda de autos que detrás de esas letras o contrato que he firmado tengo plata guardada en el banco, ¿no? Entonces, si tengo dinero guardado en el banco, ¿qué significa? Significa que tengo plata para pagar, ¿no? En cambio, nosotros, en este caso, en el país, hemos creado el concepto de la PCA, ¿no? ¿Qué cosa es el concepto de la PCA? El concepto de la PCA nos dice que el 100% del presupuesto público no está financiado, ¿no? Ustedes ahora en noviembre, diciembre, van a ver que el Congreso aprueba la ley de presupuesto, ¿correcto? Y cuando aprueba la ley de presupuesto, entonces la ley de presupuesto lo que hace es aprobar una promesa de gasto, pero el problema está en que no hay soles detrás de esa promesa de gasto, ¿no? Entonces, del presupuesto de la nación, por lo menos el 80% sí tiene soles que lo respaldan. Yo diría hasta menos, hasta el 70%, ¿no? Y se esperaría que conforme vayan transcurriendo los meses, entonces esos soles que financian el presupuesto público vayan llegando, ¿no? Pero ese es solamente en teoría, ¿no? Entonces, en realidad, nuestro presupuesto público como país, digamos que todo aquello que está dentro de la ley de presupuesto no está cubierto, ¿no? Entonces, ¿qué hace el MEF? ¿No? ¿Qué hace el MEF? El MEF, por eso,
ha creado el mecanismo de la PCA. Y la PCA, ¿no? Entonces nosotros tenemos el presupuesto y está muy bien, tenemos el presupuesto, pero hay un problema. Entonces el MEF dice, si yo te doy el 100% del presupuesto, se entendería que el 100% del presupuesto está con dinero que lo financia. Entonces, como el MEF sabe que eso es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el MEF? Muy ingeniosamente crea el concepto de la PCA. ¿Qué cosa es el concepto de la PCA? Es, sí, ok, el MEF reconoce el presupuesto público, pero permite que se use del 100% del presupuesto público, que se puede usar hasta donde realmente hay dinero en el banco, ¿no? Entonces, allí quien debería, digamos, hacerse responsable de este error, ¿no? Porque yo le llamo error, porque no podríamos aprobar un presupuesto que no está aprobado, que no tiene soles que lo respaldan. Entonces el MEF crea el mecanismo de la PCA. ¿Y qué cosa hace el mecanismo de la PCA? Nos dice del 100% del presupuesto cuánto es lo que nosotros podemos gastar, ¿no? Entonces ustedes van a ver que algunos sectores como salud, educación, por ejemplo, educación, ¿no? Del 100% del presupuesto del Minedu, ¿no? El MEF, ¿qué cosa nos dice con la PCA? Del 100% del presupuesto del Minedu, del sector educación, solamente se puede usar, de ese presupuesto, solamente se puede usar el 70 u 80%. ¿Eso qué significa? Eso significa que del 100% del presupuesto aprobado en el Congreso para el Minedu, ¿no? Solamente hay soles en el banco hasta por el 80%, ¿no? Entonces, esto que llamamos la PCA, que algunos celebran, que algunos dicen la certificación, vamos, qué tal ingenio del MEF, son lo máximo, ¿no? Nos han ordenado, eso es falso, ¿no? La certificación y la PCA existe justamente por el mismo desorden que existen en las finanzas públicas. Sin embargo, la directiva de ejecución le da y le da y le da y le da una serie de artículos, definiciones, conceptos, responsabilidades, actores, ¿no? Cuando es, digamos, realmente una falta de responsabilidad trabajar con esta PCA. Y bueno, el tema de la ejecución del gasto, ¿no? También esta ejecución del gasto también es, ¿cómo le llamaríamos? Es un esquema, un bosquejo, un proceso lleno de etapas que, como yo les dije en la primera sesión, ¿no? En verdad, esto ya en otras partes del mundo no se usa, ¿no? La PCA, la certificación, el compromiso en otras partes del mundo, aquí cerca nomás, en Colombia, en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Argentina. Esto de la certificación y del compromiso anual y de la PCA ya no se usa, ya no se usa. ¿Por qué? ¿Por qué ya no se usa en otras partes del mundo? ¿Por qué? Porque en otras partes del mundo, si se aprueba un presupuesto como 100, si se aprueba un presupuesto como 100, significa que en el banco tenemos soles guardados como 100, ¿no? Entonces, si hay 100 en el banco, entonces, si se aprobó el presupuesto, lo único que tiene que hacerse es pasar a la ejecución, ¿no? En cambio, acá en el Perú, ¿no? Hemos creado la PCA, concepto 1. Hemos creado la certificación,
Concepto 2. Hemos creado el compromiso anual y el compromiso mensual. Y eso es por una simple razón. Nuestro presupuesto público no tiene los soles guardados, ¿ya? Entonces, por eso, cuando este presupuesto público no tiene los soles guardados, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos inventar algún tipo de mecanismo, ¿no? Si no, de otra forma, pues simplemente, ¿qué pasaría si no existiera la PCA? ¿No? ¿Qué pasaría si no existiera la PCA? ¿Qué sucedería? ¿No? ¿O qué pasaría si no existiera la certificación? Entonces, sucedería lo que les explico. Si a mí me aprobaron un presupuesto por 100 y no existe la PCA ni la certificación, entonces yo podría devengar, o sea, podría recibir bienes y servicios por 100, pero va a ocurrir algo complicado, porque les digo que detrás del presupuesto no están los soles que lo respaldan. Entonces, ok, puedo devengar, pero cuando esté para girar, cuando vaya a girar, ¿qué va a pasar cuando vaya a girar? Va a suceder que no voy a encontrar soles para girar. ¿Correcto? Entonces, por eso quiero que esta mañana, o creo que ya es tarde, ¿no? Yo quiero que esta tarde ustedes tengan presente lo siguiente, ¿no? Y esto es parte de una realidad, lamentablemente, ¿no? El 100% del presupuesto público no está respaldado en soles, ¿ya? El 100% del presupuesto público no está respaldado en soles. Por eso mismo, nos exigen la certificación, que es una parte de la PCA y demás. Entonces, ¿cómo es hoy en día? Certificación, compromiso, devengado, pagado. ¿Y dónde está el girado? ¿No? Entonces, aquí, a nivel mundial, ¿no? Según lo que es la normatividad mundial, ¿no? ¿Ok? Según lo que es la normatividad mundial, porque eso tenemos que saberlo. Nosotros trabajamos las finanzas públicas de acuerdo a la normatividad mundial. Nosotros no somos una isla, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar las finanzas públicas de acuerdo a lo que establecen diversos organismos públicos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que establece el Banco Mundial en las finanzas públicas. ¿Y qué cosa es lo que nos dice? ¿Qué cosa es lo que nos dice el Fondo Monetario? ¿Qué cosa es lo que nos dice el Banco Mundial? Lo que nos dice es que a nivel mundial, a nivel Sudamérica, no existe la PCA, no existe la certificación, no existe el compromiso anual. ¿Qué es lo que existe entonces? Existe el presupuesto aprobado, y del presupuesto aprobado, o sea, este presupuesto 2023 que lo van a aprobar en unos días, del presupuesto aprobado pasamos a lo que es directamente el devengado. Mire, usted imagínense qué ágil sería la administración pública si pasáramos de lo que es el presupuesto aprobado, pasáramos de forma inmediata, ipso facto, al devengado. O sea, ya no tendríamos que certificar, ya no tendríamos que registrar el compromiso anual, ¿verdad? Simplemente pasábamos de lo que es, en este caso, el presupuesto anual, nos íbamos directamente a lo que es, en este caso, el devengado, ¿no? Entonces, nos hemos ahorrado tiempo en la priorización de la PCA, nos hubiéramos ahorrado tiempo en lo que es el proceso de certificación y el control de las certificaciones y todo ese tipo de cosas. Nos hemos ahorrado tiempo en el compromiso anual, nos hemos ahorrado tiempo en el compromiso mensual y finalmente
hemos pasado directamente del presupuesto aprobado a lo que es, en este caso, ya al devengado y el pago, ¿no? Porque ni siquiera la fase girado se considera dentro de las finanzas internacionales. Lo que se considera es el presupuesto aprobado, el devengado, el pagado, ¿no? Porque así funciona, ¿ya? Incluso contablemente, ¿no? Ustedes cuando elaboran los estados financieros, no sé si ustedes han elaborado los estados financieros alguna vez en la administración pública, cuando han elaborado el balance, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En el balance, la única información que se toma en consideración es el devengado, ¿no? Entonces miren, por eso yo decía el valor que tiene el devengado dentro de lo que son las finanzas públicas. ¿De acuerdo? Ahora miren, luego tenemos la certificación, que ya más o menos secado. ¿Para qué usamos la certificación? ¿No? Vuelvo a repetir un ejemplo muy práctico, ¿no? Yo tengo un presupuesto como 100, ¿no? A mí ahora en diciembre me aprueban un presupuesto como 100 y resulta de que de este presupuesto como 100, en el banco solamente tengo 80. En el banco, o sea, ese presupuesto puede decir 100, pero cuando yo me reviso los bolsillos, tengo 80. Entonces, ¿qué es la certificación? Entonces, la certificación es el límite de lo que yo puedo gastar del presupuesto y que tiene los soles que lo respaldan. Y eso pasa en educación, eso pasa en salud, eso pasa en agricultura, ¿no? Eso pasa en turismo, en industria, ¿no? Todas las instituciones públicas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿no? Todos reciben un presupuesto aprobado en el Congreso, pero de ese presupuesto no está cubierto el 100% por los soles que necesitan. Y por eso utilizan y han creado esta maravilla, según el MEF, esta maravilla llamada certificación. ¿No? Esa maravilla llamada certificación creada por el MEF, lo único que demuestra es que el 100% del presupuesto irresponsablemente no está respaldado 100% en soles, ¿no? Entonces, claro, cuando no conocemos y cuando creemos que el MEF es el que soluciona todos los problemas del planeta, ¿no? Pensamos que la certificación es, pues, el invento de los sabios del MEF, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Eso no es así, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. La certificación, y ahí está, ¿no? Volvemos al tema de la previsión, que también sinceramente es un acto irresponsable, ¿no? Un acto muy irresponsable haber trabajado el tema de la previsión presupuestal, ¿no? Porque le digo, se puede malutilizar, ¿no? Yo puedo utilizar una previsión presupuestaria para los próximos 2 o 3 años y puedo hacer contratos, ¿no? Hoy en el 2022 para los próximos 2, 3 años, pero significa que cuando venga, por decir algo, de repente el nuevo jefe, el nuevo alcalde, el nuevo presidente regional, o yo qué sé, resulta que encuentra que todo el presupuesto ya está prácticamente utilizado por la administración anterior porque hizo previsiones de largo plazo, ¿verdad? Bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el compromiso, ¿no? El compromiso, por ejemplo, tenemos el compromiso. ¿Qué sentido tiene el compromiso? ¿No? Es que esa es la verdad, ¿no? Acá en las clases que nosotros tenemos que hablar las cosas como son,
¿no? Es que el alumno tiene que estar claro en estos aspectos, ¿no? ¿Qué sentido tiene el compromiso? ¿No? Esa es una pregunta importante. ¿Qué sentido tiene el compromiso hoy en día? Ninguno. El compromiso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero existe, pues no existe, está ahí, es parte de, ¿no? Es parte del CIAF, es parte de nuestra historia, de nuestra vida, pero así en firme. Que alguien me diga que el compromiso tiene alguna importancia, ¿no? En la práctica, ¿no? Ninguna. En verdad es que no tiene ninguna importancia. No nos engañemos, ¿no? No tiene ninguna importancia. Ya muchas voces, muchos contadores con muchos años de experiencia, muchos sectores, muchas instituciones han pedido que el compromiso se elimine. ¿Por qué? Porque para las finanzas públicas no cumple ningún rol, ni para ningún tipo de control, ¿no? Para ningún tipo de control, ¿no? Algunos dicen para llevar un control, por ejemplo, de una orden de servicio. Vamos a suponer que una orden de servicio es por 30.000 soles y lo comprometes por 30.000 y luego cuando la persona cobra vas devengando, ¿no? Entonces vas devengando. Entonces, finalmente, en la praxis, el compromiso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que hay cosas muy buenas, como hay otras realmente que ya en estos momentos a la altura del siglo XXI ya no deberían estar dentro de este sistema CIAF ni ser parte de nuestras finanzas públicas. ¿Ya? Entonces, les insisto y les repito, porque la enseñanza tiene que ser obviamente de calidad, ¿no? Entonces, la enseñanza de calidad me dice que en realidad no deberíamos tener ni PCA ni todo lo que hemos mencionado. Pero bueno, son cosas que ocurren en este país, ¿no? Son cosas que ocurren en este país. Bueno, ahí está el compromiso. Al compromiso también le da una serie de artículos importantes, ¿no? Son varios artículos sobre los cuales se versa respecto al compromiso, ¿no? Ahí está, ahí lo tienen, todo lo que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Ahora, ¿hasta cuándo podemos comprometer? Todo el año. ¿Hasta cuándo podemos devengar? Hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y nos pone una serie de documentos, ¿no? Todavía nos condicionan, ¿no? Todavía nos condicionan y nos dicen si ustedes van a querer comprometer, tienen que señalar correctamente el código del documento. El código del documento es finalmente enlaza con lo que es la parte contable, ¿no? Entonces, registrar un compromiso, ¿no? Registramos un compromiso, ese compromiso tiene una codificación, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿no? Usted quiere registrar un compromiso y en lugar de poner el código de la orden de compra, que es el código 031, usted pone el código de la orden de servicio 032, ¿no? Se genera todo un problema dentro del sistema CIAF, ¿no? Y la verdad que se hace tan difícil corregir este tipo de errores y dependemos tanto de esta codificación siendo tan absurdo, ¿no? Porque al final lo que manda no es ni el código del orden de compra, ni el código del orden de servicio. Lo que manda es el código del bien o servicio que estamos comprando, ¿no? Entonces, no deberían haber creado un código para la orden de compra, no deberían haber creado un código para la orden de servicio. Obviamente que esa es la peor tontería, ¿no? Lo que tienen que, acá lo que vale es el código del clasificador, ¿no? Igual en el caso, por ejemplo, de las planillas,
¿no? Hay un código de documento para la planilla de movilidad, hay un código de documento para la planilla de viáticos. Al final todos son planillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que importa en realidad? ¿El código del documento o la naturaleza del gasto? ¿No? Ese también es otro aspecto controversial, ¿no? Pero si yo le digo, ¿podemos saber de SIAF? Claro que sí, podemos saber de SIAF, pero así como sabemos de SIAF, también tenemos que saber, ¿no? Este tipo de errores que todavía se mantienen dentro del sistema SIAF, dentro de lo que es las finanzas públicas, ¿no? Errores, en realidad son errores, como digo y repito y sostengo hasta que esto cambie, ¿no? Conocemos, ¿no? Decimos, ¿no? Wow, qué el invento, ¿no? Sí, que el mes está trabajando bien, mira, te has equivocado, en lugar de poner planilla de, no sé, de movilidad, has puesto planilla de viáticos porque has puesto el código 043. Pero ¿cuál es el problema? ¿No? Y finalmente, ¿cuál es el problema? Si lo que manda es el clasificador de gasto, ¿no? Y el clasificador de gasto, ¿no? Que tenemos, divide claramente lo que es una planilla de movilidad de una planilla de viáticos. ¿Se dan cuenta? Entonces, son aspectos que están, por eso yo quería mostrar hoy día la directiva de ejecución presupuestal, ¿no? Que ya seguramente yo en algún momento va a tener que ser corregida, perfeccionada, mejorada, ¿no? Porque hay cosas en economía que, bueno, están funcionando así, pero que no son necesariamente, hemos caído en una suerte de querer, no sé si somos la Contraloría o si somos qué, ¿no? Porque queremos estar encima de todo, queremos supervisar, queremos sancionar y ese tipo de cosas, ¿no? Y hemos llegado a los detalles, a los mínimos detalles, pero que no es donde debiéramos, pienso yo, llegar, porque ahí no es donde están los problemas de corrupción, ¿no? Ahora, errores, bueno, hay errores, pero por ejemplo, en este caso de la codificación que les comento, ¿no? Al final lo que manda es la naturaleza del gasto a nivel contable, o sea, no debería ser. Y bueno, y vemos que en esta directiva de ejecución pasamos del devengado al pagado, ¿no? En esta misma directiva de ejecución vamos a tener las transferencias financieras que aquí, vamos a ver. No sé si aquí hay alguna pregunta, por favor. Sí, entonces, si no hubiera ninguna pregunta, ahora, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí, ¿no? Que esa misma directiva, ¿no? También hace algunas precisiones sobre lo que son las modificaciones presupuestarias, ¿no? En la sesión anterior estamos viendo un poquito, ¿no? Lo que era en el sistema SIAF, en el mismo sistema SIAF, las opciones de modificación, ¿no? Y si ustedes revisan el video, si revisan la clase anterior, una serie de pautas y soluciones para lo que es la modificación. Bien, como ya tenemos más o menos 1 hora y 20 de esto, un poquito más de repente, vamos a parar con agua, ¿no? Son 12:27 y vamos a regresar a las 12:32. Ya, si me está escuchando el organizador, vamos a volver 12:32 para continuar, ¿ya?
Ya, nos vamos a tomar 5 minutitos, un aire, un poquito de agüita y continuamos. ¿Escucha, organización? Hola. Sí, entonces 5 minutitos, ya, 12:32 regresamos. Correcto, doctor. Y en otros casos también nosotros, lo que hacemos es simplemente también al momento que usamos el sistema, al momento que registramos la información, ¿no? Encontramos que hay algún tipo de situación que no es. Entonces, por eso es que yo les voy a contar un caso muy importante dentro de la administración pública que se llama la malversación, ¿no? ¿Qué cosa es la malversación? Un nombre tan feo, ¿no? Malversación, ¿no? Yo he visto funcionarios públicos que han tenido que pagar abogados, realizar gastos y situaciones como esa por malversación. Dios mío, yo jamás me imaginé un tema así, ¿no? Malversación. Miren, señores, la malversación es tan simple como no saber usar un clasificador de gasto, ¿no? Ustedes de repente acá tienen la 1, ¿no? El clasificador de la 1, por ejemplo, y vamos a ver que de repente usamos el clasificador de repente 21, 11, 15, ¿no? ¿Ok? 21, 11, 15 en lugar del 21, 11, 14, ¿no? Personal con contrato a plazo indeterminado, que es muy diferente a personal con contrato plazo fijo, ¿no? Entonces, miren, ustedes, ¿qué es lo que puede suceder? Con haber cambiado solamente un clasificador, un simple y sencillo clasificador, nosotros nos podemos enfrentar lamentablemente a una acusación de parte de un hallazgo de la Contraloría General de la República, ¿no? Y se tergiversa, ¿no? Y todo el error que pudo ser sin mala voluntad, ¿no? Un error que de repente puede parecer insignificante, un error que puede ser intrascendente en teoría, porque al final sí le pagaste, el señor que tenía que cobrar se llamaba Juan Pérez, y es verdad, pues, le pagaste a Juan Pérez, tú no las pagó a otra persona, Juan Pérez tenía que cobrar y Juan Pérez cobró, sin embargo, no, lamentablemente, no, te equivocaste de clasificador, y entonces en la declaración del gasto, en lugar de decir contrato a plazo fijo, le pusiste a plazo indeterminado. Y eso te puede llevar a una serie de problemas dentro de la administración pública. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre usar la 21.11.15 y usar la 21.11.14? ¿No? ¿Hay alguna diferencia? Sí, hay una diferencia en el cuerpo normativo, en sus posteriores beneficios, ¿no? Porque lógicamente los beneficios de liquidación, los beneficios laborales que puede recibir Juan Pérez, ¿no? Por un régimen u otro, ¿no? O las condiciones, si quieres, de la estabilidad son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, esto es algo que casi sin querer nos puede meter en denuncias incluso, ¿no? En denuncias. Entonces, dentro del material que yo les he pasado y que también se los van a reenviar a ustedes, parte de este material tiene que ver con los clasificadores de gasto, ¿no? Los clasificadores de gasto. Por eso es que todos los años, Economía y Finanzas saca una nueva relación de clasificadores de gasto, ¿no? Prácticamente actualiza algunos de los conceptos, ¿no? La definición teórica,
¿no? Conceptual del alcance, de la importancia de estos clasificadores de gasto, ¿no? Entonces vamos a seguir bien. Entonces, en el caso de la 1, en el caso de la clasificador de la genérica 1, lo que va a suceder aquí es que estamos hablando de derechos laborales, estamos hablando de un posible régimen de jubilación, costos de la planilla, ¿no? Y entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué sucede con el tema de la 2, la genérica 2? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay regímenes especiales, por ejemplo, para salud hay un régimen especial, tendríamos que conocer. Para la educación también hay clasificadores especiales, ¿no? Todo relacionado a la genérica 1. Pero también podemos irnos a la genérica 2, ¿no? Que en este caso son pensiones y otras prestaciones sociales. ¿Qué cosas son las pensiones? ¿No? Las pensiones son justamente, en este caso, otro rubro de gasto que también, ¿no? Es muy sensible. Ustedes saben que de las remuneraciones, o sea, a ver, nosotros nos podemos equivocar algunas veces, pero lo que es remuneraciones y pensiones, tú no te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque hay toda una normativa muy rígida, ¿no? La normativa alrededor de lo que es la parte remunerativa es muy rígida, ¿no? Entonces, si tú utilizas un centavo dentro de una ejecución presupuestal de forma equivocada, ¿no? Lo que va a suceder es que en ese caso, como digo, ¿no? Se utiliza un término muy duro y muy acusador, ¿no? Que es malversación. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tener mucho cuidado al momento que nosotros elegimos estos posibles clasificadores. Ahora, del control que nosotros vamos a tener en la próxima sesión, yo voy a enfocarme básicamente en la genérica de gasto 3, ¿no? Bienes y servicios. ¿Correcto? Mi enfoque va a estar en la genérica 3, bienes y servicios. Allí les voy a pedir que ustedes, ¿no? Ustedes van a tener que leer la genérica 3, ¿no? Conocida como bienes y servicios. Les voy a pedir, por favor, ¿no? Les van a reenviar este material y este material es el que van a tener que revisar, el de la 3. Es poquito, ¿no? Pero les va a ayudar a aquellos que no conocen, ¿no? Les va a ayudar a que puedan un poco empaparse, refrescarse, ¿no? En esta parte conceptual que nunca está de más, ¿no? Que al menos si pensamos trabajar en administración pública, vamos a necesitar siempre de conocer la 3, ¿no? La 3, la genérica 3, porque la genérica 3 son los bienes y servicios en general, ¿no? Entonces, si hablamos de los bienes y servicios en general, ¿no? Vamos a encontrar aquí, les observan, ¿no? La 231, que es en este caso todos los son bienes, ¿no? Que está muy aparte, por si acaso, de lo que son equipos o de lo que son obras, ¿no? Porque lo que son equipos y lo que son obras son la genérica 6. Ahora, hay ciertos bienes que están rayando o están pisándole los talones a lo que se considera como activos, ¿no? Porque hay que distinguir entre bienes activos y equipos, ¿no? Entonces hay algunos bienes
que no son equipos, pero que son activos, ¿no? Entonces, eso lo conocen mejor los contadores, ¿no? Entonces, porque hay que tener cuidado que un bien no aterrice, ¿no? En lo que es como digo, un activo, ¿no? Un equipo. ¿Por qué? Porque un equipo tiene ya otra connotación dentro de la contabilidad y todo lo demás. Entonces, por eso yo les pido, ¿no? Que esta partecita de la capacitación relacionada con lo que es, en este caso, los clasificadores, ¿no? Donde ustedes estén en una municipalidad o ustedes pueden estar en un gobierno regional o pueden estar incluso de repente en lo que es quizás el AUGEL, en el MINSA o donde puedan estar, ¿no? Van a tener que, más que aprenderse de memoria los clasificadores, más que aprendérselo de memoria, lo que tienen que hacer es entender la conceptualización de lo que en este caso hablamos, ¿no? Entonces, les explicaba, ¿no? Que para la evaluación, ¿no? Que vamos a tener, vamos a usar el clasificador de gasto y vamos a usar la genérica 3, bienes y servicios. De bienes y servicios nos vamos a enfocar en algo muy concreto, ¿no? Para que ustedes no estén tampoco leyendo todo, seguramente están ocupados, están trabajando, ¿ya? Entonces yo lo que quiero que se enfoquen aquí, ¿no? Es en algo que casi siempre se utiliza, en el caso de la 232, o sea, servicios, ¿no? Entonces lo que siempre nos enfocamos de repente es en pagar todo lo que tiene que ver con, se lo voy a decir ahorita, lo estoy buscando, en lo que es capacitación y perfeccionamiento. ¿Ya? Entonces ustedes, por ejemplo, están llevando una capacitación, ¿no? Entonces, en ese servicio de capacitación, ¿cuáles son los clasificadores de gasto, por ejemplo, para un servicio de capacitación? ¿No? Entonces, ¿cómo ustedes podrían, ¿no? Este servicio que están recibiendo, cómo lo podrían clasificar? Entonces, como ustedes pueden ver, hay dos formas de clasificarlo, ¿no? Por un lado, personas jurídicas y por otro lado, personas naturales, ¿no? Ambos pueden brindar un servicio de capacitación, pero ¿hay alguna diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia, no? ¿No? Entonces, como ustedes pueden ver, a partir de allí se desprenden una serie de aspectos, ¿no? Que, a ver, ¿por qué? Si es lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la diferencia, no? Si los dos me van a capacitar, ¿no sería mejor que diga solamente servicio de capacitación? Y ya al momento de la ejecución veríamos, pues, si es de una persona jurídica o una persona natural, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes están trabajando con el CIAF, ¿no? Ustedes tienen que ver, ¿no? Si la aplicación de este clasificador finalmente está bien o está mal. ¿Correcto? Entonces, por eso, ¿no? Le estamos dejando, ¿no? Le estamos dejando los clasificadores. Y hay mucho más material, por si acaso, ¿ya? Hay mucho más material. A ver, un minutito. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos, no? ¿Qué más tenemos en esta información? A ver, a ver. Y como ustedes pueden ver, tenemos la 3, todo lo que es la 3, y tenemos también lo que es la 5, ¿no? Ahora, por ejemplo, la 5 también está referido a otros gastos corrientes, ¿no? Otros gastos corrientes, ¿no? Que también se utilizan en algunos casos
Y el clasificador quizás más duro, más complicado, así pareciera, ¿no? No digo que necesariamente lo es el clasificador con la 6, ¿no? Todo lo que tiene que ver con compra de equipos, todo lo que tiene que ver con proyectos de inversión, ¿no? Que es uno de los clasificadores que está enlazado con lo que es el invierte PE en su mayoría, ¿no? Porque estamos hablando prácticamente de inversiones, proyectos de inversión, o estamos hablando de la IOR, ¿no? De lo que es la IOR, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nosotros, por ejemplo, aquí también, seguramente, a veces el personal tiene que migrar, a veces el recurso humano tiene que cambiar de trabajo por mejoras o por lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese caso, de repente, digo, no sé, podemos de pronto empezar a realizar algunas inversiones, gasto en inversión, ¿no? Entonces, ese gasto en inversión, ¿no? Ustedes ya saben que después de este curso, ¿no? Que todo lo que es inversiones, proyectos de inversión y todo lo que son IOR, ¿no? Lo vamos a trabajar con la 6, ¿no? Todo lo que es mantenimiento, por ejemplo, ahí también tenemos que separar lo que es mantenimiento de infraestructura, ojo, escúchese bien, ¿ah? Servicio de mantenimiento de infraestructura y todo lo que son los componentes, o sea, la pintura y todas esas cositas que se adquieren para dar mantenimiento a la infraestructura, eso se toma como gasto corriente, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen un localcito, lo van a pintar, le van a cambiar el piso, todo eso es un servicio de mantenimiento, que es diferente a cuando nosotros queremos modificar el inmueble, ¿no? Entonces, queremos modificar el inmueble, queremos quitar todas las ventanas, queremos poner ventanas nuevas, queremos de repente poner un servicio de aire acondicionado, queremos cambiar las tuberías, todo eso es un IOR, ¿no? Que ya, pues yo le digo, hay una línea delgadita entre lo que es equipos, mantenimiento e inversiones, ¿no? Es una línea delgada, ¿no? Entonces, por un lado tienes el mantenimiento, que ya se los he explicado, ¿no? Entonces, ustedes tienen que buscar aquí cómo servicio de mantenimiento, pero está en la genérica TES, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicio de mantenimiento, que es muy diferente a todo lo que tiene que ver con las IOR y proyectos de inversión, que lo vamos a encontrar en la 6, ¿correcto? Que lo vamos a encontrar en la 6, que también es muy diferente a lo que nosotros vamos a tener con la adquisición de equipos, ¿no? Son tres conceptos muy parecidos, pero hay que tener muy claro, ¿no? Porque como digo, lamentablemente nos persigue la idea de la malversación, ¿no? La malversación, usted puede tomar un mantenimiento, realizar un mantenimiento de infraestructura que de repente es una IOR, ¿no? Entonces lo registra en el sistema CIAF porque usted es un experto en el CIAF, ¿no? Pero su profesor nunca le dijo que había que tener más cuidado, ¿no? Entonces, si su profesor no le explicó este aspecto, ¿no? Entonces lo que usted va a pensar que sabe usar el CIAF, pero usando el CIAF, lo único que está incurriendo es un error al no saber diferenciar entre mantenimiento de infraestructura, ¿no? Mantenimiento de infraestructura con lo que es un IOR, ¿no? Mantenimiento, todo está en la genérica 3. Y todo lo que es inversión y ampliación, remodelación, todo eso está en la genérica 6. ¿No? Entonces se dan cuenta cuáles son los riesgos, ¿no? Entonces se dan cuenta cuáles son los riesgos
de no utilizar bien estos clasificadores. Ahora, veamos cuáles son los clasificadores para el ejercicio presupuestal, porque de año a año estos clasificadores cambian, ¿no? Cambian por razones técnicas, contables y demás. Ya, entonces vamos terminando la sesión del día de hoy. No olviden, hoy día estamos 14 de noviembre, ¿no? Entonces tenemos una primera evaluación el 16 de noviembre. Ya, entonces yo le pido, la evaluación es muy sencilla, ¿no? Como digo, es sobre la directiva de ejecución y sobre los clasificadores de gasto, ¿no? Las preguntas son muy fáciles de resolver. Prácticamente todo es para marcar verdadero o falso, sí o no. Y entonces eso es lo que yo le pido a ustedes, que resuelvan en la próxima sesión. No sé si hay alguna pregunta de repente, organizador, de repente alguna duda, alguna pregunta para ir culminando. De mi parte, todo conforme. Hola, A ver si listo entonces. los alumnos tienen alguna duda Inquietud. al respecto o quieren hacer algún comentario. Ya, listo entonces. Vamos culminando aquí el día de hoy. Les agradezco mucho su participación y nos encontramos en la próxima sesión. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.